Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Crea en mí, Jesús, un corazón puro durante esta Cuaresma, y no solamente en mí, sino en todos los cristianos. Qué bien se está cuando se está con Dios. Qué paz dan tantas veces las palabras de Dios. Qué serenidad inunda el espíritu cuando lo ponemos en contacto con las cosas divinas. Y esta sensación de la que estoy hablando es la misma que experimentaron Pedro, Santiago y Juan cuando fueron llevados por Jesús al monte Tabor, como leemos en el Evangelio de la misa de hoy, que dice que yo siempre pienso, ¿cómo es posible que en el segundo domingo de Cuaresma, de repente, la transfiguración de gloria de Jesús en el Tabor? Parece que como si fuera un evangelio más de Pascua, ¿verdad? ¿No? De luz, que de Cuaresma, de penitencia. Pero bueno, ahí está. Vamos a intentar entender por qué está este relato evangélico en este segundo domingo de Cuaresma. Pues sí, ahí Jesús, tú te transfiguraste ante estos tres. Dice el Evangelio de San Marcos que tu ropa se volvió resplandeciente, blanquísima, ¿no? Luz de luz, Dios de Dios, que es como lo que decimos en el credo, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, pues ese luz de luz que vemos ahí en la transfiguración. Y dice que se volvió eso, resplandeciente, blanquísima, como ningún batanero en la tierra es capaz de blanquearla. Los bataneros son los que se dedican a la lana. Y se dejaron ver de ellos Elías y Moisés, que estaban conversando con Jesús. Y fíjate lo bien que estaba Pedro, Santiago y Juan, que le dijeron, lo mejor es quedarnos aquí, de manera que vamos a poner 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Qué bien estaban, ¿verdad? Qué a gusto estaban ahí en el monte Tabor, disfrutando de esa visión tan luminosa, de esas sensaciones de paz. ¿Sabes lo que le respondió Jesús a los 3? No le respondió nada. No lo tomó en consideración. El cardenal Ratzinger, en un librito que escribió antes de ser papa, cuando estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el librito está muy bien, es denso, ¿eh? Es La Meditación Cristiana, Carta Orationis Formas. Es sobre los modos de orar, de meditar. Y eso, la introducción y los comentarios son del cardenal Ratzinger junto con otras personas, ¿no? Pero el autor principal es Ratzinger. Señala en este librito que sobre el Tabor, donde su unión con el Padre aparece de manera manifiesta, allí ni siquiera se considera la posibilidad de permanecer en 3 tiendas sobre el monte de la Transfiguración. Es como decir, sí, estás muy a gusto, te encuentras muy bien, con muchísima paz interior y con serenidad, con armonía. Pero el alimento de Jesús es cumplir la voluntad del Padre. Quiero hacerte notar que justo antes de subir al monte de la Transfiguración, al monte Tabor, Jesús les ha anunciado su pasión y muerte, y también la resurrección. Y unos días después de la Transfiguración, en la siguiente página, observamos cómo Jesús vuelve a anunciar por segunda vez su pasión. Es como si en el monte de la Transfiguración, ese monte de luz, de gloria, fuera un bocadillo y el pan es 2 anuncios de la pasión, para que quede claro cuál es la misión de Jesús en la tierra. Ser redentor entregando su sangre. Jesús, no viniste a la tierra para sentirte bien, para estar a gusto, sino
para cumplir la voluntad del Padre, y que era una voluntad de amor, una voluntad de entrega, una voluntad de sangre. Cosa que se ve que Pedro, Santiago y Juan, en este momento de tanta luz, ¿verdad?, de tanta serenidad, de tanto sentirse agustirrinín, se han olvidado. Bueno, es que no lo saben todavía. A lo mejor no es verdad que a ti y a mí nos puede pasar un poco lo mismo, que nos quedamos con los efectos terapéuticos del que puede producir a veces el estar cerca de Dios. Que en este mundo de tanto estrés en el que vivimos cotidiano, de tanta tecnología, de tanto trabajo a veces, de tanto ruido, es cierto que la oración nos libera de todo aquello, y es cierto que a veces podemos acercarnos al Señor simplemente en la búsqueda de este efecto terapéutico, un poco egoísta y utilitarista, como si a veces tú y yo instrumentalizásemos a Dios para sentirnos bien, para estar agustirrinín, ¿no? Para que una oración sea auténtica, para que una oración sea cristiana, es decir, de Jesús, de Cristo, esa oración a ti y a mí, y espero que así suceda con estos 10 minutos con Jesús, nos lleva a amar a Dios y a amar al prójimo. Y amar es sinónimo de sacrificio, de entrega. Amor es sinónimo de cruz. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Así me lo dices, Jesús. Y te doy las gracias, porque a mí me has llamado amigo y porque a mí me has entregado tu vida. Y otro criterio también muy bueno, y viene en este librito del que te he dicho, todo lo que te estoy contando, es que esté ligada a los sacramentos de la Iglesia. Es decir, por encima de los sacramentos no hay una especie de escala superior de oración. No hay una escala superior que diga, no, yo no necesito de la rigidez de la liturgia, o no necesito de la rigidez de los sacramentos. Yo me valgo ya por mí mismo. De un modo, podríamos llamar individualista o colectivista, o de contenido así, pues como pseudo carismático. Como si no necesitásemos de los sacramentos, como si no necesitásemos de estas instituciones divinas. Jesús, gracias. Gracias. En este librito también nos cuenta cómo a veces la oración, a veces por técnicas introducidas de Oriente o aquí, ¿no?, generadas en Occidente, a veces se ha mezclado la oración con determinadas técnicas que van encaminadas a provocar una serie de sensaciones corporales, psicofísicas, dice, ¿no? Mediante determinadas técnicas se pueden producir a veces sensaciones de paz y de distensión, e incluso fenómenos de luz y de calor, que sin embargo no tienen nada que ver con el encuentro personal con Dios, con la verdadera unión mística. Esto que puede pasarnos ahora, ¿no?, es el confundir esas sensaciones agradables con la gracia de Dios. Como si la gracia de Dios se resolviera únicamente en esa sensación de paz, de sentirse bien. Y sabes una cosa, que a veces en las sensaciones de desolación y de aflicción actúa la gracia. Imagínate a Jesús en el huerto de los olivos. O imagínate a Jesús durante su ayuno en el desierto. Quizá son de los dos momentos en los que la unión de Cristo con el Padre fue más profunda, al mismo tiempo que más dramática.
y que no iba unida a ninguna sensación de bienestar, de paz, de armonía. Jesús, solo me importas tú. Jesús, quiero amarte. Jesús, sacrifica mi vida como sacrificaste la tuya, por amor al Padre. Que no me deje nunca guiar por falsas luces, por falsas ilusiones o por falsos misticismos, que me agarre a la cruz de cada día como tú me enseñas. Jesús, te amo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.